abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría General de la Cámara. Se informa que el diputado señor Cosme Mellado reemplazará en forma permanente al diputado señor José Pérez Arriagada. La Superintendencia de Pensiones confirma la asistencia del señor Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones, don Jorge Mastrangelo, Intendente de Fiscalización, Soledad Evia, Jefe de la División Comisiones Médicas y Ergonómicas, Pedro Osorio, Jefe del Departamento Técnico de Invalidez y Ergonomía, Pablo Larraín, Jefa de Gabinete, Pamela Jimeno, Jefa de Unidad de Comunicaciones. También el señor Osvaldo Macías acusó recibo del conjunto de preguntas que se le hizo llegar por parte de la comisión, formalmente por escrito, y él propone explicar la respuesta a cada una de estas interrogantes en la sesión de hoy. También la Fundación Valídame confirma su presencia con la presencia de su presidente, el señor Juan Carlos Pizarro. Eso es todo, Presidenta. Perfecto, gracias, secretario. ¿Abro palabras sobre la cuenta, diputados? ¿Abro palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Varios? Diputado Castro. Presidenta, yo quisiera pedirle, ya sea que la autoridad o la biblioteca del Congreso o los archivos que hay en poder de la Cámara de Diputados a raíz de otras comisiones investigadoras que han estudiado los temas previsionales, pudiéramos a modo informativo contar con una evaluación respecto a la modalidad de pensiones en las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país, a objeto de tener esos antecedentes que sean ilustrativos, básicamente, en tanto son de interés público, son de interés nacional y constituyen la modalidad llamada de reparto, que ha sido tan criticada, pero hoy día parece que se quiere defender con dientes y muela por parte de algunos sectores. Quisiera saber esa información exactamente, cómo está operando y cuál es la evaluación que se tiene respecto de esa modalidad previsional en Chile, en sus gastos, sus ingresos, su cuantía, sus beneficios, etcétera. Perfecto. Entonces haríamos la solicitud a la Biblioteca del Congreso para que nos entregue una evaluación de esta modalidad de pensiones y cómo ha funcionado hasta la fecha. ¿Quiere algún estimativo de fecha, diputado? Ojalá pudiera estar dentro de los próximos días, porque yo entiendo que por otras comisiones investigadoras que han estudiado los temas previsionales de las Fuerzas Armadas, debe estar todo esto ya procesado. Claro, entonces, más que un estudio nuevo, es una recopilación de datos. Una recopilación de datos, perfecto. De la información que existe. Perfecto, diputado. Entonces lo solicitaremos a la biblioteca. ¿Otro punto, varios diputados? ¿No? Perfecto. Terminada la cuenta, bueno, esta sesión tiene por objeto recibir al superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías, y al presidente de la Fundación Valídame, señor Juan Carlos Pizarro, para que se refiera a materias propias de esta comisión investigadora. También se encuentran presentes y los saludo a Francisco del Río, asesor legislativo del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, como quedaron temas pendientes de la sesión pasada, en donde se hicieron varias consultas, acá está también presente el intendente, que nos gustaría conocer cuáles son las respuestas que dan a las consultas realizadas en la sesión pasada. Así que le cedo la palabra al superintendente en primer término y luego al intendente. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Quisiera recalcar que preferimos venir con más personas porque queremos responder a cabalidad a todas las consultas que los señores parlamentarios puedan tener. En este caso hay dos profesionales médicos que nos acompañan acá, que es Soledad Evia, nuestra jefa de la División Comisiones Médicas, y Pedro Osorio, nuestro jefe del Departamento Técnico de Invalidez. Ellos son dos profesionales de la salud con dilatada experiencia en la materia y de seguro va a ser útil su presencia. Además de nuestro intendente de fiscalización, está Manuel Bustos, también abogado de nuestra institución, que también cuenta con amplia experiencia en la materia. Nosotros en esta presentación nos enfocamos fundamentalmente en la respuesta al oficio que nos envió la Cámara y que estamos ingresando esta mañana. Tal vez ya ingresó a la oficina de partes de la Cámara con las respuestas formales, pero aquí la estamos adelantando. Pero antes también quisiéramos mostrar en forma muy somera un oficio que enviamos a todas las administradoras de fondos de pensiones la semana pasada y que obedece también a una inquietud de esta comisión investigadora. ¿A qué se refiere específicamente este oficio? Nosotros dijimos en la presentación anterior
que efectuamos una completa fiscalización al funcionamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia y que habíamos detectado que si bien los incentivos habían cambiado drásticamente a partir de la reforma del 2008, sí detectamos de todas formas que las administradoras aún se pedían algunos antecedentes, tales como certificados médicos a las personas que iban a solicitar pensiones de invalidez. Quien va a solicitar una pensión de invalidez generalmente tiene certificados médicos, puesto que ha sido atendido en algún sistema de salud, y esto se ha hecho generalmente, por lo menos ahora, con el objetivo de orientar el funcionamiento de las comisiones médicas, que pueden ver qué casos vienen con mayor gravedad y de esa manera programar las sesiones. Sin embargo, nosotros no queremos tener absolutamente ninguna duda de que el proceso es expedito. En la semana anterior nos dijo esta comisión que hiciéramos una autocrítica y nosotros hemos tratado de enfocar esto con la autocrítica y no queremos dar pie a absolutamente ninguna posibilidad que haya algún tipo de obstáculo para la tramitación de la Comisión de Invalidez. Entonces, eso es lo que hemos recalcado acá a la AFP y le hemos dicho que reiteramos que ya lo único que se puede pedir a una persona que va a solicitar pensión de invalidez es la cédula de identidad y nada más. Si la comisión médica requiere más antecedentes, como seguro lo va a requerir, ahí se entregan, pero no antes, de tal manera que la persona ingresa expeditamente a la comisión médica y cualquier antecedente adicional se va a entregar allí. Entonces estamos reiterando esto hoy día a la comisión investigadora, que dimos cuenta de eso. Nosotros habíamos anunciado la semana pasada que lo íbamos a hacer y hemos cumplido con eso. Este oficio también fue enviado y está ingresando hoy día en la mañana a la oficina de parte de esta comisión. Pasemos entonces ahora a las respuestas al oficio que nos enviaron los señores diputados. La primera pregunta que se nos hace es la siguiente: opinión acerca de los vínculos de las compañías de seguros con las administradoras de fondos de pensiones, como también los vínculos de dichas compañías de seguros con la superintendencia de pensiones y nómina de esas compañías. Bueno, como nosotros habíamos dicho en su oportunidad, a partir de la reforma del 2008, hubo un cambio importante en la licitación. Específicamente, ¿qué dice la ley a contar de esa fecha? Pueden participar en las licitaciones para proveer el seguro de invalidez y sobrevivencia las compañías de seguros de vida que estén constituidas a la fecha de la licitación y que tengan una solvencia mayor a W. Eso significa que son empresas solventes. También habíamos dicho que la forma de operar del signo genera incentivo hoy día para el control de siniestralidad de la AFP, y también recalcamos que la ley no establece hoy día ninguna incompatibilidad para que el seguro pueda ser adjudicado a compañías que sean relacionadas a la AFP. No hay prohibición legal hoy día. ¿Qué compañías hoy día son ligadas a la AFP? AFP Capital está ligada con la compañía de seguros de vida Sura, AFP Cuprum con la compañía de seguros de vida Principal, AFP Habitat con la compañía de seguros de vida Cámara, con Futuro y Corp Seguros, con 3 compañías, y AFP Provida con compañía de seguros de vida MetLife. Eso significa que estas administradoras y esas compañías de seguros pertenecen a un mismo grupo empresarial y por lo tanto están relacionadas, y ellas podrían eventualmente adjudicarse el seguro. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahí está el historial de las licitaciones que parte del año 2009. Ya hay 6 licitaciones que se han adjudicado. En las primeras 4 licitaciones habían compañías de seguros de vida relacionadas que se adjudicaban una parte del seguro. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas 2 licitaciones es que no hay compañías relacionadas adjudicándose una porción del seguro de invalidez y sobrevivencia. Hoy día todas las compañías de seguros que proveen esta protección a los pensionados por invalidez no están relacionadas a la AFP. Sin embargo, evidentemente nada implica que no pueden adjudicarse a futuro. Entre la compañía de seguro de vida y la superintendencia de pensiones no hay ningún vínculo, sin perjuicio que nos coordinamos con la Comisión para el Mercado Financiero para efectos de la fiscalización, en este caso de la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia y cualquier otra materia que corresponda supervisar. Tenemos un vínculo con ello. La pregunta número 2. Nómina de médicos financiados por las compañías de seguros que intervienen en el proceso de recepción, análisis y resolución de las solicitudes de invalidez
y el rol que tienen en este proceso. Bueno, aquí queríamos resaltar que en las comisiones médicas no hay médicos pagados por las compañías de seguros que intervengan en el proceso de recepción, análisis y resolución de las solicitudes. Los médicos que evalúan, califican y dictaminan la invalidez son contratados a honorarios por la Superintendencia de Pensiones, o sea, son pagados por el Estado y se ajustan en todo a las etapas técnicas que corresponden y que están en la norma para evaluar la invalidez. También hay inhabilidades, algunas de las cuales queríamos resaltar, no todas, pues hay varias inhabilidades para ser médico de las comisiones médicas. Por ejemplo, no pueden tener relación con los interconsultores o las sociedades que proveen de estos exámenes a las comisiones médicas. Tampoco pueden ser médicos observadores de las compañías de seguros o tener relación laboral con compañías de seguros o propiedad de compañías de seguros. Tampoco pueden ser parientes de los médicos observadores de las compañías de seguro. ¿Podemos seguir? Estamos destacando algunas inhabilidades y al final dice ahí que no podrán formar parte tampoco de las comisiones médicas o juntas médicas que las compañías de seguro designan para sus seguros privados de salud o de invalidez y sobrevivencia. Esto para que no haya conflicto de intereses en su labor en la comisión médica con eventualmente estar ligado a la compañía de seguros de vida. Esas son inhabilidades que están hoy día en la ley. Pero sí queríamos recalcar lo siguiente, que sí las compañías de seguros de vida tienen médicos observadores en las comisiones médicas. Así lo dispone la ley y señala que las compañías de seguro pueden designar un médico cirujano en cada una de las comisiones médicas regionales, no en la central, regionales, para que asistan como observadores a las sesiones que éstas efectúen, cuando la calificación de invalidez de que se trate esté cubierto por ella. Dice que el médico asesor, en este caso del afiliado, y el observador de la compañía de seguros tienen derecho a voz, pero no a voto durante la adopción del acuerdo respectivo. Esa es algo que también queríamos aclarar. Ellos no dictaminan, pero sí tienen derecho a voz. Adjuntamos también un anexo con el listado de todos los médicos observadores que están acreditados en la superintendencia de acuerdo a lo solicitado por la comisión. Viene en el oficio que ya debe haber llegado y también está en el, no sé, en el pendrive lo trajimos para grabado. Sí, lo tenemos también ahí. No sé si quieren verlo. Sí. De hecho, vamos a dejar grabado esto acá ahora. Está grabado. Luego, lo mismo respecto a los médicos, nos piden en el oficio de la comisión investigadora una nómina de los 500 médicos especialistas interconsultores. Hay un poco más de 500 en realidad, y lo estamos también adjuntando en el oficio que estamos enviando y lo vamos a dejar también acá grabado electrónicamente. Después en la pregunta 4 nos preguntan por los montos y modalidades de los pagos que reciben los médicos de las compañías de seguro en la Comisión Médica Central. Ahí primero aclarar que no hay médicos de las compañías de seguros en la Comisión Médica Central, ni siquiera observadores. La Comisión Médica Central solo sesiona con los médicos que la integran, pero no puede haber médicos externos a ellas en la comisión. Los médicos observadores están en la Comisión Médica Regional. En todo caso, dado eso, que sí existen médicos observadores en las compañías de seguro en las comisiones regionales, que es la primera instancia, nosotros no disponemos de estos contratos, que son contratos privados entre las compañías y los médicos, y las compañías de seguro no están bajo la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, sino que de la Comisión para el Mercado Financiero. En esta pregunta número 5, que es netamente relativa a aspectos médicos, yo quisiera, con el permiso de la señora presidenta, darle la palabra a nuestro jefe del Departamento Técnico de Invalidez, que es médico y va a poder explicar mucho mejor que yo esta pregunta. No, del colegio. Con su permiso, señora presidenta. Mi nombre es Pedro Osorio, soy el jefe del Departamento Técnico de Invalidez y Ergonomía de la Superintendencia. Bueno, quisiera comenzar señalando que las comisiones médicas, que están distribuidas a lo largo de todo el país, constituidas como un cuerpo colegiado con 3 médicos que han sido designados por la superintendencia, ellos tienen la misión de evaluar y calificar la solicitud de evaluación de invalidez que presentan las personas, los afiliados en este caso, y para ello tienen que basarse en la normativa técnica que está definida para tales efectos. Esas son las normas técnicas de evaluación y calificación de la invalidez. Estas normas emanan de acuerdo al mismo decreto ley
de acuerdo a lo que está definido en el artículo 11 bis, que establece que es la Comisión Técnica de Invalidez la encargada de definir estas normas. Y esta Comisión Técnica de Invalidez está constituida, como ahí se expone, por el señor Superintendente de Pensiones, que la preside, y los otros integrantes que ahí se señalan, entre los que está el presidente de la Comisión Médica Central, un representante de la administradora de fondos de pensiones, elegido por estas, un representante de las compañías de seguro, elegido por ellas, y el decano de una facultad de medicina designado por el Consejo de Rectores. ¿Sí? Ahora, para poder entender mejor el procedimiento que realizan los médicos, las comisiones médicas, es muy importante tener presente que este proceso tiene dos etapas fundamentales. La primera es identificar si la condición que está planteando la persona cuando está requiriendo la solicitud de evaluación de invalidez constituye un impedimento que pudiera o no estar configurado. Y se entiende configurado aquel que reúne una serie de requisitos que permiten definir que ese impedimento está generando de manera permanente interferencia en la actividad de la vida diaria de las personas y a continuación, a partir de ello, una dificultad real en la capacidad de trabajo. Y una vez que está identificado el impedimento como configurado, luego se pasa a la segunda fase, que es determinar si ese impedimento está configurado, qué menoscabo representa de acuerdo a las normas técnicas, que en el fondo están organizadas de una manera que uno puede identificar según el grado de compromiso y de acuerdo a unas clases que están definidas, que vamos a expresar a continuación, el grado de menoscabo para poder dar cuenta de si alcanza a reunir el requisito de la norma que exige a lo menos un 50% de incapacidad para lo que es invalidez parcial o los 2/3 o más si es que se trata de una invalidez total. ¿Sí? Los requisitos para poder identificar si un impedimento está configurado son 5, que están ahí señalados, donde el primero de ellos se refiere a que el impedimento tiene que ser de carácter objetivable. No es suficiente que la persona declare que se siente incapaz para trabajar como para decir que está inválido, sino que tiene que haber a lo menos un diagnóstico que sea reconocible para poder verificar si efectivamente ya se trata de una condición irrecuperable. El segundo elemento del impedimento configurado es que se trate de una condición de carácter demostrable, y esta condición se puede demostrar a partir de la evaluación clínica que realizan los médicos en las comisiones, además de toda la información que pueda aportar el paciente, los resultados de exámenes de laboratorio, que son en parte las pericias que realiza la comisión, pruebas funcionales o de imágenes. En la evaluación clínica está incluido también la eventual necesidad de hacer pericias con interconsultores de alguna especialidad que específicamente demande el estudio de ese caso en particular. El tercer punto para determinar si un impedimento está configurado es que las medidas generales, las terapias médicas o quirúrgicas accesibles para el afiliado se hayan cumplido o estén finalizadas. Ahí estamos hablando de las posibilidades que tenga la persona de tratarse de acuerdo al diagnóstico que tiene y de acuerdo a los protocolos médicos ampliamente aceptados en la comunidad médica para las distintas condiciones de salud de las personas. Y es así como hay que destacar que en este tercer punto se señala el acceso a las terapias accesibles. Ahí nosotros tenemos una consideración muy particular en el sentido de tener presente que las personas a veces pudieran verse beneficiadas con una determinada terapia, pero no necesariamente tienen el acceso real a esos tratamientos, ¿ya? Y para ello, en las normas está contemplado que mediante un peritaje sociolaboral que realizan peritos de las mismas comisiones, se pueda, recurriendo a todas las fuentes de información disponibles, verificar si efectivamente la persona tiene o no tiene acceso, ¿ya? Y si no tiene acceso real a las prestaciones que podrían eventualmente mejorar en algún grado su condición, entonces en ese caso también podría estar configurado el impedimento. El cuarto punto es que la evolución, según la probabilidad médica, se ha estabilizado o está en agravación. Ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la condición de salud que represente la persona a la data de la evaluación. Y finalmente, el quinto punto o requisito para determinar si un impedimento está configurado es que los periodos de observación clínica indicados en las mismas normas ya se hayan cumplido, puesto que para las patologías que requieren un tratamiento médico, en las normas están definidos en plazos de observación entre 6 y hasta 1 año de periodo de observación con las terapias necesarias y adecuadas, ¿no?, para precisamente verificar que la persona tenga o no tenga recuperación, ¿ya? Eso es sumamente importante. Ahora bien, si bien están establecidos plazos de observación, estos no son tan rígidos, puesto que
tal como lo dice las últimas líneas del punto 5, si efectivamente a la data de la evaluación se verifica que una persona está en un estado muy ominoso, con un grado de avance significativo de su patología, perfectamente la comisión está facultada para configurarlo antes del cumplimiento del periodo de observación. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en una persona que se presente con un cáncer, con metástasis, ¿no es cierto?, avanzado, donde obviamente no tiene ningún sentido esperar que se cumpla un plazo de observación cuando es ya claro que la persona no tiene recuperabilidad. Bueno, entonces, una vez que hemos identificado que el impedimento está configurado, se procede a asignar el menoscabo de acuerdo a los parámetros que establecen las mismas normas, ¿ya? Y estos parámetros están definidos en unas clases y rangos que vemos a continuación. Ahí tenemos expuesto en este cuadro una síntesis de lo que son las clases generales, de la clase 1 hasta la clase 5, ahí se pueden observar en la segunda fila, y los criterios. La identificación de un impedimento configurado en una clase se da fundamentalmente en función de la intensidad de los síntomas y signos que tenga como manifestación su cuadro clínico. Y esta intensidad se entiende siempre en el sentido de, aun cuando se hayan hecho los tratamientos correspondientes. Y entonces vamos viendo que de la clase 1 a la 5 vamos hablando de intensidades desde la intensidad ligera hasta cuadros severos y graves, ¿ya? En ese sentido, la condición del estado general de la persona, la capacidad de esfuerzo o de respuesta a exigencias y la autonomía, que es un parámetro sumamente importante que está puesto en la última fila, donde se entiende que hasta la clase 3 la persona todavía conserva su autonomía en términos que es capaz de autoabastecerse de todas las necesidades que requiere en la vida diaria. Y ya en la clase 4 y en la clase 5 se observa una interferencia llamativa, significativa, ¿no es cierto?, que interfiere de manera tal que requiere la asistencia de terceras personas. Naturalmente en esas condiciones ya estamos hablando de clases 4 o 5 como podemos catalogar ahí, ¿sí? Ahora, dentro de cada clase hay rangos de porcentaje a aplicar, porque ya vimos que tienen cada una de ellas ciertas categorías de rango. Entonces, también aquí el rango dentro de la clase se expresa en función de la frecuencia con que se manifiestan los síntomas y signos que están presentes en la persona, y ahí tenemos la orientación en ese sentido. ¿La que sigue? Ahí tenemos una síntesis de las 5 clases que se consideran para cada uno de los impedimentos en términos generales y los rangos entre las clases que van entre bajo, medio y alto. Quisiera hacer hincapié en que pongan, por favor, atención en la clase 2, que la clase 2 en el rango medio es el 25% de menoscabo reconocido en la persona por su impedimento configurado, lo que es trascendente porque en este sistema se utiliza una evaluación por cada uno de los impedimentos que tienen las personas, y si tiene más de un impedimento pudiera ser necesario establecer una suma combinada de esos impedimentos. Para comprender la suma combinada es necesario tener presente que en términos generales si una persona está en su integridad total, física y psíquicamente, partimos de la base que tendría un 100% de capacidad de trabajo. De ser así, entonces, la persona estaría en óptimas condiciones. Partiendo de esa base del 100%, empezamos a reconocer que si una persona tiene un menoscabo en un grado menor, de ese 100% consideramos, si tiene más de un menoscabo, consideramos aquel que tiene el mayor valor dentro de los menoscabos. Supongamos que una persona en uno de sus impedimentos tiene un 35% de incapacidad. El siguiente impedimento que supongamos tuviera un 25% es el 25% de lo que resta de su capacidad de ganancia. Es el 25% en este caso del 65% restante, después de haber considerado el primer impedimento. Y así sucesivamente se va sumando combinadamente. Y eso da lugar entonces a alcanzar el 50% de menoscabo para la invalidez parcial o 2/3 o más para la invalidez total, como hemos señalado. Luego de este discernimiento médico que hace la comisión a propósito de identificar el impedimento configurado y luego de expresar en cifras el grado de menoscabo que tiene por cada uno de sus impedimentos, si es que es más de uno, se logra llegar a un dictamen. Y este dictamen puede ser, en primer término, un rechazo de invalidez que pudiera ser en una cápite primero el rechazo administrativo, que tiene que ver con que la persona inicia el trámite pero después no se presenta por distintas razones o no concurre a los peritajes que se le han indicado, etcétera. Por lo tanto, después del periodo legal que corresponde observar para esto, se cierra el caso rechazando la invalidez por no comparecencia o algo semejante. Y en el caso de rechazo médico tenemos ahí los impedimentos que son reconocidos como no configurados, esa sigla BOT significa bajo observación o tratamiento, sin menoscabo laboral o con un menoscabo laboral inferior al 50%, que es el mínimo necesario para la invalidez parcial.
También pudiera ser que la persona obtenga una invalidez parcial transitoria. En ese caso, el menoscabo es igual o mayor al 50% y menor de 2/3, y esta condición es de carácter transitorio, por lo tanto, la persona tiene que ser reevaluada durante los próximos 3 años de haber recibido el dictamen de invalidez. Y finalmente, el dictamen puede dar lugar a una invalidez total, que es de carácter definitivo porque tiene un menoscabo igual o superior a los 2/3, y esta no es revisable, no es reevaluable a los 3 años, por eso se le reconoce como definitiva. A modo de ejemplo, para poder orientar de mejor forma el análisis de esta comisión, exponemos ahí 2 casos que pudieran ilustrar un poco lo que estamos conversando. En primer término tenemos el caso 1, donde identificamos a una afiliada de 58 años que tiene enseñanza media y es secretaria y está afiliada a FONASA. Esta persona presenta como impedimento principal cuando solicita su evaluación de invalidez, declara que tiene un trastorno depresivo recurrente diagnosticado hace 3 años. Lo más probable es que presente cuando concurre a la comisión, presente un certificado de su médico tratante, algunos informes de los medicamentos que toma, etcétera. Y además en este caso la persona declara que tiene una alteración de la visión. Ella señala que tiene dificultades para ver. Entonces, en los antecedentes clínicos que son valorados en la comisión médica se obtiene sintéticamente que esta persona presenta una angustia, falta de ánimo, interferencia en suficiencia social con un intento suicida hace 2 años. El tratamiento que ha recibido es que al inicio tuvo un tratamiento con médico particular, con fármaco y psicoterapia que abandonó a los 3 meses de tratamiento. Y luego, hace 2 meses, antes de la presentación, ingresó al GES de depresión y se encuentra en tratamiento a nivel primario. Se instruye en peritajes en la comisión médica estimándose necesario un peritaje oftalmológico, dado que la persona declara que tiene alteración de la visión, el cual arroja que la persona no corrige la visión, tiene pequeñas alteraciones y alcanza un 7% de menoscabo según una tabla específica que contempla las normas. Y se considera no necesario realizar un peritaje psiquiátrico en este caso, aun cuando la persona declara que su impedimento principal es de carácter psiquiátrico, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque las normas, como lo mencionaba hace un momento, requieren para la configuración de un impedimento que haya un diagnóstico definido, que aquí sí se cumple, pero en este caso está claro por la historia clínica que se demuestra que la persona no ha tenido un tratamiento adecuado, ni por el tiempo necesario, porque señala en la historia que tuvo un tratamiento inicial, que lo abandonó y luego hace nada más de 2 meses ingresó al GES de depresión, o sea, recién retomó una conducta terapéutica adecuada, de acuerdo a los protocolos que contempla el GES, a lo cual sí tiene acceso, porque si está en el GES está garantizada su terapia. Y en esas condiciones, entonces, no se estimó necesario hacer un peritaje psiquiátrico porque sería inconducente. El psiquiatra necesariamente iba a tener que concluir que este caso no está configurado porque lleva un tratamiento muy reciente. Entonces, en función de todas estas características de este caso que estoy dando como ejemplo, la comisión médica rechaza la invalidez, ¿ya? Pero declara que tiene un 7% de menoscabo. ¿Por qué? Por la alteración de la visión. Y aquí se da una cosa curiosa, que el dictamen sale, ¿no es cierto?, como dictamen de invalidez rechazado, con un 7% de menoscabo por alteración de la visión. Y naturalmente la persona se podría preguntar, ¿y qué pasó con mi depresión? Lo que pasa es que en este caso no configuró. Y al no estar configurada, no figura en el dictamen, ¿ya? Pero eso no significa que no se haya tenido en consideración ni que no se haya analizado. Lo que pasa es que no cumple los requisitos que la norma técnica exige para poder configurarlo y poder darle el menoscabo pertinente. Comparativamente tenemos el caso número 2, que se trata en este caso también de una afiliada de 61 años, enseñanza media, auxiliar de laboratorio, afiliada a FONASA, que también tiene un trastorno depresivo recurrente, pero esto lo tiene desde los 34 años de edad, en este ejemplo, ¿no? No acompaña impedimentos secundarios y los antecedentes clínicos que tiene una sintomatología severa con episodios psicóticos y 2 intentos suicidas hace 2 años. Se hospitaliza por 2 meses y requiere supervisión. Datos relevantes para la evaluación de este caso. En el tratamiento se consigna que está con fármaco y psicoterapia con varios esquemas con médico particular y que hace 2 años ingresó al GES de depresión, en tratamiento actual a nivel secundario con 3er esquema terapéutico. O sea, aquí ya ha existido una secuencia lógica de abordaje terapéutico de la persona para, ojalá, alcanzar su recuperación, lo que lamentablemente no ha ocurrido según los antecedentes. En este caso sí se indica un peritaje psiquiátrico con un interconsultor de la especialidad, quien informa escuetamente, ¿no es cierto?, que se ha tratado adecuadamente, considera que otro esquema de tratamiento no aportaría mayor beneficio en su condición actual, con riesgo suicida, requiere supervisión permanente, por lo tanto sugiere configurar en clase 4 rango alto de menoscabo, ¿ya?
la comisión médica recoge todos los antecedentes señalados, además de la propia pericia que hace el médico integrante, y concluye que corresponde la invalidez total con 76% de menoscabo global por depresión, 66%, que eso es la clase 4, rango alto, y 10 factores complementarios de edad, educación y trabajo específico que se le asignan de acuerdo a la normativa, por lo tanto alcanza una invalidez total de 76%. Entonces, creemos que esto ilustra de alguna manera, someramente, cómo es el quehacer de la comisión para los efectos de desarrollarlas. Por favor. Conforme, con todo gusto. Bueno, aquí básicamente mostramos una tabla que para el año 2017 expone la cantidad de casos que fueron aprobados la invalidez, ya sea parcial o total, en las comisiones médicas de casos cubiertos y no cubiertos de afiliados, el rechazo administrativo que se realizó en algunos casos y el rechazo médico. Luego, si llevamos la cantidad de rechazos médicos, acá a esta otra tabla, se identifican los impedimentos no configurados por patología bajo observación y tratamiento, los no configurados por patologías no tratadas, menoscabo de capacidad de trabajo menor que 50%, menoscabo menor que 50% de patologías en observación o no tratadas y la incompetencia legal para calificar patologías de origen laboral. ¿La que sí? Ahora bien, cuando se trata de identificar cuáles son las causales de invalidez que tienen las personas en este proceso, se extrajo la información disponible durante el año 2018 hasta el mes de septiembre de nuestra base de datos y se observa que aquí los afiliados están agrupados por patología, ahí están identificadas las patologías, por grupos de patologías y se ve que, por ejemplo, en la patología del aparato locomotor se rechazó el 50% de la solicitud de invalidez, aun cuando se aprobó el otro 50%. Y de las aprobadas tienen 32% parcial y 18% total, de invalidez total. Estas son estadísticas a nivel nacional de este periodo. También, por ejemplo, en oncología tenemos que se aprueba el 98% de los casos solicitados, ¿eh? Y en tanto que la parcial alcanzó 3% y total 95%. Ya, muy bien. Continuamos. ¿Sí? Continúan. Permiso. Bueno, vamos a andar un poco más rápido para dar espacio también a los otros invitados. En la pregunta 6 nos señala la comisión cómo se financian las comisiones médicas y los funcionarios que deciden la suerte de las solicitudes de pensión. Nos vamos directamente a la ley, y la ley señala que son las administradoras de fondos de pensiones quienes deberán administrar y financiar en conjunto en la proporción que corresponda, de acuerdo al número de afiliados a ellas que soliciten pensión de invalidez, el funcionamiento de las comisiones médicas regionales y central, excluidos los gastos derivados de contratación de personal médico. Como señalábamos, los personal médicos no está incluido acá. Luego, con la reforma del 2008 y la introducción del pilar solidario, el IPS también tiene que contribuir al financiamiento, también en proporción al número de afiliados que solicitan pensión básica solidaria de invalidez. En definitiva, se financia a prorrata entre el IPS y las administradoras de fondos de pensiones el funcionamiento de las comisiones médicas, a prorrata de los afiliados o de las personas, en el caso del IPS, que piden pensión básica solidaria de invalidez. Hoy día, como referencia, aproximadamente un 70% del financiamiento es aportado por la AFP y un 30% por el Estado a través del IPS. Con eso se financia toda la infraestructura que requiere para funcionar las comisiones médicas. Estamos hablando de los locales, el personal administrativo, pero no el personal médico. Sí, central y regional. Así es, en total, en el país. Vamos a seguir. Vamos a la otra, ¿no? Por otra parte, en lo que corresponde al financiamiento de las evaluaciones y exámenes, o sea, los peritajes, ¿cómo se financian los peritajes? Se señala que en este caso hay un financiamiento dependiendo de la persona para la cual se piden los exámenes. Si son afiliados que están cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, son financiados por las compañías de seguros de vida. Si son afiliados no cubiertos por el seguro, son financiados por la administradora de fondos de pensiones, y si son exámenes para personas que solicitan pensión básica solidaria de invalidez, son financiados por el Estado a través del IPS, o sea, el tripartito. Los interconsultores tienen una serie de habilidades también para que no tengan conflictos de intereses. Aquí fundamentalmente no pueden estar relacionados a compañías de seguros, por ejemplo, ni a los médicos integrantes de las comisiones. Esto queda acá todo el detalle y viene también en el oficio.
finalmente, la última pregunta que nos hizo la comisión investigadora es por las estadísticas médicas regionales en cuanto a las causales de solicitudes de invalidez y sus resultados, con las diferencias que existen en cada una de las regiones respecto al otorgamiento de pensiones de invalidez, en particular respecto al tipo de enfermedad a que se refieren y el destino que tuvieron las apelaciones. Y aquí también, señora presidenta, le dejaríamos la palabra, si usted lo estima conveniente, a don Pedro Osorio. Bueno, básicamente aquí en este gráfico... Básicamente en este gráfico está señalado la tasa de presentación de solicitud de evaluación de invalidez por cada región del país, ¿ya? Esto para el año 2017, y se ve que hay una disparidad, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la región, en la octava región, se observa que hay una mayor cantidad de presentaciones. Sin embargo, hay una relación inversamente proporcional entre la tasa de presentación y la aprobación de la dictamen de invalidez, como aquí se refleja. Y efectivamente, donde hay menor cantidad de solicitudes, se presenta una mayor tasa de aprobación, ¿ya? ¿Seguimos? Acá tenemos, en esta gráfica, se observa lo que pasa con los dictámenes de invalidez que son apelados ante la Comisión Médica Central. Aquí se observa que el 72% de los casos que son apelados, se mantiene el dictamen tal como venía de la Comisión Regional, en el 72% de los casos. Aumenta en un 9% de los casos y disminuye en el 18% de los casos, como se puede apreciar en el gráfico. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sí? Y, bueno, y básicamente en este gráfico se observa la distribución de los dictámenes aprobados según región, de acuerdo también al diagnóstico, como está explicado en la tabla de ahí arriba, ¿no? Los porcentajes que se autorizan, ¿no es cierto?, durante todo el periodo del año 2018 hasta el mes de septiembre. Bueno, voy a dejar paso a las preguntas que van a tener que ser muy breves, diputados, diputadas, porque tenemos que escuchar a la Fundación Valídame, así que voy a dar tiempo hasta las 11, son 10 minutos para hacer todas las preguntas. Así que dejo la palabra, diputada Cariola. Presidenta, estaba revisando la presentación, si bien no alcancé a escuchar todo, quiero primero saludar al superintendente y a todo el equipo que lo acompaña. Y hay un par de preguntas bien puntuales que voy a plantear, que un poco surgen también de todos los casos que hemos venido discutiendo, analizando. Lo primero, y lo conversábamos aquí con el diputado, es que surge la duda de cómo se garantiza la independencia de los médicos de las comisiones en relación a las FP y a las compañías de seguro. O sea, yo creo que claramente ahí surge una duda, porque claro, los equipos son, más allá de que la FP es la que financia en este caso, queda la impresión de que pudieran terminar siendo juez y partes a propósito de que el que pone la plata pone la música. ¿Qué se ha hecho para regular e impedir la integración vertical de estas empresas, considerando, por ejemplo, que Provida pertenece a MetLife, que es una compañía de seguro, entre otras cosas también, digamos? Y ahí claramente hay un conflicto de interés que a mí me parece que es necesario aclarar, y cómo la superintendencia actúa en relación a eso. Si es que la superintendencia ha dictado protocolos y cuáles para regular el correcto otorgamiento de las pensiones de invalidez por parte de las comisiones médicas. Poníamos nosotros un ejemplo que evaluábamos, que era el de la Superintendencia de Seguridad Social, que sí emite protocolos, por ejemplo, para la calificación de enfermedades profesionales. Entonces, si es que ustedes han hecho ese mismo ejercicio, ¿y cuáles serían? Y por último, si existe algún protocolo para que las tablas de mortalidad no se apliquen de la misma forma que los trabajadores que se pensionan por trabajo pesado, porque evidentemente se supone que hay un mayor desgaste físico, por ende hay menos esperanza de vida respecto al común de los pensionados. Esa es la primera, y si se ha fiscalizado particularmente esa situación. Eso, Presidenta. Diputado Castro. Gracias, presidente. Saludar también a nuestros invitados. Y, en primer término, preguntarle al superintendente quién es el actual decano de la Facultad de Medicina y que está representado en la Comisión Técnica de Invalidez. ¿Cuánto dura en su periodo y cuál es el criterio que le pide el DL 3500 para su nombramiento? ¿Quién es el representante de la compañía de seguros, letra D, del artículo 11 bis?
cuánto tiempo dura y en qué condiciones está. Y lo mismo en el caso de la letra C, quién es el representante de la AFP. Cuando yo miro esta composición, veo de 5, 2 que representan a Compañía de Seguro y AFP, 1 que es un decano y 2 que son funcionarios públicos de la propia institucionalidad. Entonces me gustaría, además de lo anterior, preguntarle cuál es la evaluación de este modo de composición establecido por ley. Aquí le estoy haciendo una pregunta interpretativa. ¿Cuál es su evaluación en 38 años de esta composición de la Comisión Técnica de Invalidez? Segundo, Presidenta, quiero preguntarle también respecto a qué impresión u opinión tiene la autoridad de que el 70% del financiamiento de todas las comisiones médicas regionales y centrales de nuestro país esté pagado por la AFP. ¿Qué opinión tiene eso en 38 años? ¿Cómo podríamos asegurar la no incumbencia cuando quien pone la música? Ya, pone la música. Gracias, querido hermano. Y por tanto tenemos un tema. Tercero, Presidenta, ¿cómo establecemos? Entiendo que ustedes mandaron la nómina de médicos. Sí. Ya, nosotros vamos a revisar la nómina de médicos, vamos a hacer un escáner de los médicos. Yo quisiera preguntarle si no nos vamos a encontrar con distinguidos colegas míos que tengan conflictos de interés y que tengan ingresos por vía de las instituciones incumbentes porque son contratados honorarios. Que no nos vayamos a encontrar con un conflicto de interés en el escáner 1 a 1 respecto del rol que tienen esos mismos médicos en otras instituciones, ya sea de salud o salud previsional, en las cuales vamos a vernos incorporados. Y por último, respecto al reglamento, cuarto, ¿cuáles son los requisitos que el reglamento establece para la calificación que la ley dice deben tener al momento de integrar las comisiones médicas de invalidez? Gracias, Presidente. Perfecto. Diputado Barros. Gracias, Presidenta. El doctor Castro me robó las preguntas en parte, ¿eh? Qué bueno. Pero reitero en el sentido que es una pregunta personal, diría yo. ¿Son las AFP las que deben financiar esto? En segundo lugar, se describen una serie de inhabilidades. ¿Cómo se fiscalizan esas inhabilidades desde la perspectiva? Nosotros, por ejemplo, los diputados hacemos una declaración de patrimonio e intereses, que es pública, y que ante cualquier votación podemos ser, de alguna manera, fiscalizados. ¿Cómo fiscaliza la superintendencia respecto de los médicos que integran? Y yo pregunté la semana pasada si los doctores, y lo hice para que quedara en acta, tenían dedicación exclusiva. Obviamente que no. No debiéramos entender que este tipo de funciones debieran irse canalizando en torno a la dedicación exclusiva. Yo entiendo que esto implica costos, una serie de cosas, pero como una forma de ir, yo diría, dejando en claro, con claridad meridiana, la no dependencia, la absoluta imparcialidad, no debiéramos ir transitando hacia un sistema de esas características. Gracias, Presidente. Presidenta, perdón. Diputado Marco Ilavaca. Sí, Presidenta. Algo señaló el diputado Castro respecto a la conformación, pero más allá de hacer las consultas de quién es el representante, cómo se nombra, yo creo que aquí además hay un tema importante para nosotros como comisión. Es decir, claramente hoy día una comisión que se estableció ya por el año 1980, con este tipo de composición, no da ningún tipo de garantías para las personas que están llevando adelante un reclamo ante la Comisión Técnica. Si bien el artículo 11 del decreto 3.500 establece cuáles son las condiciones o los requisitos que el afiliado que se encuentra menoscabado por el dictamen de la Comisión Regional debe desarrollar, lo cierto es que cuando establece un tribunal de apelación, este tribunal de apelación necesariamente debería tener independencia absoluta de los incumbentes, ¿ya? Es decir, son normas básicas de derecho en particular. Y aquí tenemos por lo menos dos incumbentes que no defienden a los afiliados, que defienden a la compañía de seguro y que defienden a la AFP.
Por lo tanto, creo, Presidenta, que dentro de las conclusiones también que nosotros debemos desarrollar, tenemos que hablar respecto a una comisión técnica de invalidez que solamente modifica el criterio en favor de los afiliados en un 7%. Eso también nos está diciendo algo, ¿ya? Cuando cerca del 70% se mantienen, otro porcentaje importante se rebaja y el 7% acoge la solicitud del afiliado, no solamente dice relación con la buena o mala apelación que haya presentado el afiliado, sino que además dice relación con la composición absolutamente parcial que tiene hoy día la Comisión Técnica de Invalidez. Por lo tanto, yo creo, Presidenta, que, y me gustaría saber la opinión que tienen en términos técnicos la Superintendencia de la participación de por lo menos 2 decidores de apelaciones que están implicados en la toma de decisión, tienen una postura, ¿ya? Uno puede decir, no, es que ellos están preparados como para poder desarrollar un tema técnico, pero de todas maneras están inmiscuidos dentro del proceso de discusión y yo creo que esta comisión en particular debería tener un carácter independiente, técnico independiente, absoluto respecto a los incumbentes que transitan dentro de este proceso. Gracias, Presidenta. Diputado Frank Sauerman. Presidente, muchas gracias, saludar al superintendente y a los invitados. Muy breve, solamente me llama a mí la atención que uno de los argumentos para poder dar o no la pensión o considerarla es que se hayan terminado tratamientos, considerando que aquí pueden pasar 3 años para que nos llegue 1 hora para que esa persona se atienda. Entonces, yo no sé si ese criterio se sigue considerando y cuál es el porcentaje de importancia que tiene a la hora de la decisión. Y segunda pregunta, me llama la atención que la ciudad que yo represento, que es Chillán, es la ciudad que justamente tiene más solicitudes de pensión y tiene más niveles de rechazo. Me gustaría que se nos diera una explicación. Entiendo yo que son la mayoría de ellas solicitudes hechas por, según dice aquí, aparato locomotor y segundo son psiquiátricas, más o menos el mismo porcentaje, 18%. Entonces, pero a mí me llama mucho la atención, considerando sobre todo en sectores rurales como el que yo represento, que se diga que uno de los argumentos fundamentales es que el tratamiento esté terminado, considerando que ahí pasan años sin que se le entregue una hora definitiva para tratar la enfermedad por la cual se está pidiendo la pensión. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra al diputado y después cerramos. Gracias, Presidenta. Igual saludar al superintendente. Me gustaría, como esto está siendo grabado, que la gente le explique cómo funciona el sistema de pensiones de invalidez con respecto a los años de edad que tiene uno y si al final, cuando cumple la edad de pensionarse, cambia el ejercicio de invalidez por los recursos económicos que tiene cada uno en su AFP. Segundo, ¿cuántos recursos le ha entregado la AFP al sistema de evaluación de invalidez? Y tercero, ¿qué es lo que dice la ISAPRE con respecto a esta evaluación? Porque indudablemente hasta que no salga en definitiva la invalidez para un trabajador, la ISAPRE, me imagino, tiene que seguir pagando y costeando todos los recursos que ese trabajador por alguna circunstancia no puede llegar a su trabajo y tiene que vivir con su familia. ¿Y qué es ISAPRE? Por lo tanto, la ISAPRE, ¿qué es lo que aporta para presionar al sistema para que le entreguen, ¿cierto? Se sale de mi cartera como ISAPRE y lo paga el sistema de pensión por invalidez. Creo que eso también sería una respuesta, es decir, ¿cuánto es lo que presiona la AFP para que le paguen a través de otro organismo y no de la ISAPRE? Eso. Perfecto. Gracias, diputado. Para efectos de poder escuchar a la Fundación, vamos a cerrar las preguntas y vamos a dar la oportunidad de la respuesta de la Superintendencia, la Intendencia y todos quienes se sientan competentes en esta materia para poder responder en la próxima sesión. Nos parece que es mejor porque así tienen tiempo y así podemos escuchar también a la Fundación. Yo solamente sumar una solicitud, porque nos entregaron este desglose de este año, del 2017, de las concesiones y de las denegaciones. Pero me gustaría, dado que esta comisión tiene, de hecho, un periodo más amplio, si nos pueden informar de esa misma
de los 4 años anteriores atrás. Y también si puede ser desglosado por mes, porque nosotros al menos la averiguación que estuvimos haciendo es que el mes de marzo es el mes en donde se conceden más, lo cual no tiene ningún sentido, siendo que se solicitan durante todo el periodo del año. Entonces, para poder entender bien esto. Y lo otro es que también se hace, nos informaron cuál es el resultado de las apelaciones, cuántas se mantienen, cuántas se disminuye y aumenta, pero me gustaría saber del total de esto y de cada uno de estas como fracciones, es decir, en la cantidad de disminución, aumento, mantención, cuáles fueron producto de apelaciones de los pensionados y cuáles fueron producto de las apelaciones de las comisiones, de las compañías aseguradoras para la próxima sesión. Así que dejamos las preguntas hasta aquí y nos vemos en la próxima sesión y le solicito, y muchas gracias por la presentación, superintendente, intendente, jefe de Departamento Técnico de Invalidez, y le solicitaría al presidente de la Fundación Valídeme si puede acercarse para poder hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos al 3. Gracias. El 3 sería. No, el 10. El 10 de diciembre sería la próxima. El 10 de diciembre, sí. Hasta luego, hasta luego. Todo de maleta aquí. Voy a ir al Tribunal Constitucional a ver si hay por el fallo del reglamento de aborto. Porque detectamos que hay estos tres son profes de la Católica hasta el día de hoy. Validito. ¿No se inhabilitan? No, no está inhabilitado. Nosotros queremos pegarle el tiro. Buenísimo. 25, se usa al lado. ¿Cómo se llama esta fundación? Valídame. Valídame. Señor Juan Carlos, ¿estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Pizarro, quien es presidente de la Fundación Valídame, para recordar al resto de los diputados, diputadas y también a quienes nos están mirando que la Fundación Valídame es parte de las personas que han hecho denuncias producto de estas irregularidades que han cometido la AFP en la concesión de pensiones de invalidez. Así que el motivo de poder invitarlo es que nos puedan también contar acerca de estas denuncias y cuál ha sido este proceso, las personas involucradas, que nos puedan un poquito hacer una presentación del carácter de estas denuncias. Así que le cedo la palabra. Con la venia de la señora presidenta, un saludo de la señorita presidenta para toda la comisión. Nuestro cordial saludo. Para la historia de la ley. Es importante poder recalcarle a esta comisión que esta es la única denuncia desde una persona jurídica al sistema. Porque generalmente los trabajadores nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando y nos vamos muriendo. Entonces rara vez tenemos la posibilidad de hacer un cuadro comparativo de la realidad que uno vivió en un trámite de pensión. Por lo tanto, nos da la sensación de que la única oportunidad que la sociedad ha tenido de poder hacer cuadros comparativos, de poder saber cuál es el comportamiento de las comisiones de Arica Punta Arenas, ha sido la oportunidad que tuvo y que ha tenido la Fundación, en este caso Fundación Valídame, de documentar. La verdad es que tenemos una presentación, pero yo quiero invertir el orden, porque es súper importante poder fijar un piso, porque ya reconocemos que tenemos un problema. Lo hemos hecho público, nos tenemos que hacer cargo como sociedad, porque el problema existe, pero debe existir también la voluntad de solucionarlo por quienes deben hacerlo. Entonces, era imposible que nosotros no revisáramos la primera sesión. Era imposible que no fuésemos haciendo un detalle de minuto a minuto de lo que se dijo aquí en la comisión y de esos dichos que se tienen que hacer cargo quienes los emitieron.
Tengo un oficio aquí en mi mano, del cual le vamos a entregar nosotros un dossier a la comisión investigadora. Tenemos un juego que incluso puede correr para que las personas lo vayan mirando. Es el oficio 3029 del 12 de febrero del año 2018. Desde la Superintendencia de Pensiones al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social. Y dice lo siguiente: se ha recepcionado ordinario citado en antecedentes mediante el cual remitió una presentación de Fundación Valídame en donde se exponen una serie de cuestionamientos relativos al proceso de calificación de invalidez y se reclama por varios casos de representados de esa fundación en los que no estarían conformes con la acción ejercida, frente a lo cual usted solicita un pronunciamiento a esta superintendencia. Al respecto, le informo que Fundación Valídame ha planteado en diversas oportunidades sus discrepancias con los criterios normativos y de esta superintendencia, a raíz de procesos de calificación de invalidez de diferentes usuarios ante las comisiones médicas del Decreto Ley 3500 de 1980, debiéndose precisar que el señor Pizarro Cortés, en forma particular y posteriormente como representante de esa fundación, se le ha respondido en sucesivas reclamaciones desde el año 2009. Primero como usuario del sistema de calificación de invalidez, luego como representante de otros solicitantes o afiliados, de los cuales en la gran mayoría de estas últimas no tiene sustento. ¿Qué dijo la autoridad en esta misma comisión? Que no habían denuncias posteriores al año 2009. ¿Qué dice este oficio? Que sí habían reclamaciones. Y es más, fueron poco precisos. Porque, entre paréntesis, con la autoridad competente nos hemos reunido en reuniones por ley de lobby que deben estar informadas públicamente en 2 oportunidades. Y este documento que tengo aquí está recepcionado el 5 de enero del año 2007 por la Superintendencia de Pensiones. Entonces mi pregunta es cómo usted arregla un problema cuando existe el negacionismo de que incluso los ciudadanos reclamamos. Primero hay que hacerse cargo de que los reclamos sí existen. Me da la sensación. Y luego de ahí vemos cómo podemos solucionar esto. Pero me parece que no es la mejor carta de presentación empezar a negar lo evidente, porque no son oficios nuestros. Para quien lo quiera ver. ¿Lo voy a dejar acá? Perdón, sí. Presidente. No, no ha llegado no está en circulación. No, la presentación. Fue detenido. No, la presentación. Ah, sí. Había un stop. Cuando el diputado don Gabriel Boric solicita a la superintendencia que le cuenten si han existido reclamaciones, en el punto 2 del oficio de respuesta a la Cámara de Diputados la respuesta es exactamente la misma. No hay reclamaciones. Consulta número 61 desde la Cámara de Diputados hacia la Superintendencia de Pensiones. Se nos ha anulado el reclamo. Se invisibilizó a la gente que había sido afectada. Se invisibilizó a los muertos, a los cuales se les decía que estaba sano y al mes siguiente le daba un infarto y la persona fallecía, dejando en la ruina a su familia económica sin la cobertura que la ley claramente estableció. El problema lo tenemos y es enorme. Yo creo que lo que ha venido sucediendo acá es que por la poca ilustración de los ciudadanos afectados muchas veces, o lo difícil que es enfrentar una tragedia como esta, de estar con un cáncer en etapa 4 y tener que recurrir a tribunales para ejercer el derecho a tener la cobertura de un seguro privado, y porque acceder a la justicia me van a entender que no es tan barato, no hay más demandas que las que ya existen. ¿Por qué las hay?
de hecho sentencias condenatorias. Y sentencias condenatorias no porque el afiliado no calificaba en la norma técnica, que para mí es la parte romántica del proceso, sino que como estableció la Corte de Apelaciones de Temuco, ratificado por la Corte Suprema, no se le otorgó la invalidez a este señor porque su expediente fue manipulado, porque se extrajo toda la documentación que acreditaba la condición del afectado. Es decir, funcionarios que conocen la norma, que conocen sus responsabilidades penales y civiles, retiraban los documentos para que no se acreditara la condición de enfermo del afectado. Entonces yo no estoy hablando de la parte romántica de la norma técnica. Estoy hablando de la práctica permanente para controlar la siniestralidad, donde también, ratificado por la Suprema, en un fallo reciente contra la Superintendencia de Seguridad Social, concluyen que no es dable a que un ciudadano que acredita su condición de salud por impericia de la institucionalidad no tenga derecho al pago de sus licencias médicas y tampoco tenga derecho a pensión. Que es como lo que dijo en algún momento en reunión por ley del OI en algunos días pasados la subsecretaria de Previsión, los sin, los que no tienen derecho ni a licencia médica ni a pensión de invalidez. Cuando uno empieza a revisar la documentación, uno se va dando cuenta que esto no tiene nada que ver con que la persona no haya calificado. Me voy a hacer cargo de algo que presentó la superintendencia aquí cuando dice, por ejemplo, que para las patologías psiquiátricas una persona no configura impedimento. El doctor Castro seguramente en algo va a coincidir conmigo. A esos ciudadanos que no configuran impedimento, no es porque no tengan tratamiento médico, es porque como en el proceso permanente de parte de la autoridad competente por oscurecer la norma, se incluyó, por ejemplo, que todas las patologías del GES, si no cumplían con protocolo GES, no configuraban impedimento. Señor diputado, ¿usted me podría decir si en el CESFAM de La Pintana, por ejemplo, hay psiquiatra permanente? Esos mismos comentarios, cuando se hace la normativa, en las actas quedaron establecidos, que prácticamente daba lo mismo si un ciudadano no podía cumplir el protocolo, no porque tenga responsabilidad, sino porque el sistema no le proveyó o porque alguien coordinó que la persona no tuviera el acceso. Ahora, dicho eso, las ISAPRE, cada 3 meses, cada 4 meses, le van cambiando el médico al paciente, el paciente es cambiado de tratamiento y no por su voluntad. Si en este país no hay ningún ciudadano que le podamos decir al médico, respetando su profesión, señor, usted me puede dar el tratamiento que yo quiero y me puede mantener el que yo tengo para poder configurar impedimentos, es imposible. No hay, inclusive, justificaciones en las actas para dejar fuera a una persona del derecho a tener una pensión de invalidez, es porque no tiene el tratamiento adecuado. ¿Cuándo un ciudadano en este país ha sido responsable por no tener el tratamiento adecuado? Si inclusive los tratamientos de última generación para los temas mentales no están en la canasta GES. Entonces la gente que se atiende de manera particular, indudablemente que no tiene cómo configurar impedimento. Entonces, dicho eso, yo creo que acá establecemos el piso con este oficio, con el 3029, para que se entienda de qué veníamos hablando los ciudadanos. Y tiene que ver con esta bajada de telón, no hay reclamo, no existen, porque se nos invisibilizó. ¿El audio? Bueno, acá se escucha la intervención del señor ministro, del trabajo que hubiera sido súper importante que hubiese estado aquí hoy día. Él dice claramente ahí, en esos segundos que dura su intervención,
dice claramente que de acuerdo a la información que le proveyó la Superintendencia de Pensiones no habían reclamaciones. Sí, y resulta que en el mismo oficio va el detalle de las personas sobre las cuales se reclamó, entre los cuales hay fallecidos, a los cuales se le rechazó su invalidez. Y por favor, no me voy a acordar del 2009 para atrás, porque don Miguel Tapia Montalbán es del año 2016. Según normativa, y me podrá corregir el señor superintendente si está presente, según normativa, corresponde que el presidente de la comisión médica le envíe al ciudadano que no puede concurrir al domicilio, previa solicitud, el especialista, por la enfermedad que se está convocando. Don Miguel Tapia Montalbán era un profesor que, debido a su cardiopatía, no podía concurrir. Se pidió una visita domiciliaria. El presidente de la comisión de la ciudad de La Serena, que es cardiólogo, le manda un reumatólogo. Y por la gentileza y por el esfuerzo que este señor hace en ponerse de pie y acompañarlo desde la puerta de su casa hasta el auto, donde vino el doctor, él sugirió rechazar la invalidez, porque en ese espacio de tiempo que caminó con él hacia el automóvil, según él, no tenía agitación en la respiración. O sea, aparte de ser reumatólogo, ¿cierto? Además, él es vidente. Bueno, posterior a eso, este señor, nosotros preparando el segundo trámite, falleció, le dio un infarto y falleció. ¿Puedo avanzar? Hay unas imágenes un poco crudas. Ella es un caso que es la excepción, es el único caso que yo traigo fuera de fecha. Pero me da la sensación de que por la crudeza del caso es importante citarlo. Ella era una viuda, su esposo había fallecido 10 años antes, es una persona que vivía en Iquique. Ella en esa condición iba a trabajar todos los días a una empresa de un gran contribuyente de este país, que tiene alrededor de 10.000 trabajadores. No está mencionada acá, pero podemos traer la documentación. Esta persona se evaluó. La cobertura en ese momento la otorgaba Penta, Seguros de Vida Sociedad Anónima, Cubrum. Le dieron invalidez total en la comisión regional, que es una estrategia que se usa generalmente, y la comisión central se la reduce a invalidez parcial. Como era viuda y no había quedado recibiendo o percibiendo pensión de su cónyuge, se vio obligada a trabajar, y es más, ella lo escribió así en su apelación. Era hipertensa. A ella le dio un derrame cerebral masivo y falleció al año. ¿Quién podría pensar, no tomando la posición de nuestros queridos galenos, de que una persona en esa condición está apta para trabajar? Omitimos una fotografía del rostro porque más heridas tenía en el rostro y en el cráneo que en todo el cuerpo. De eso es lo que estamos hablando. Entre paréntesis, el informe del doctor. Quiero que se devuelva. Baje, por favor. No, ahí. Él es don Miguel Ángel Tapia, el profesor fallecido del infarto. Cuando uno ve el informe del médico interconsultor domiciliario, dice que no se observan lesiones. Esas fotografías las tomé yo, porque nosotros, para hacer un trabajo lo más serio posible,
Si el trabajador es periciado en domicilio, vamos detrás, hacemos el mismo recorrido que hace el profesional, tratamos de emular la situación para ver si efectivamente lo que vamos a encontrar en el expediente tiene relación con la realidad. Correcto, y que el profesional tenía la obligación de identificar. Ahora, a nosotros nos llama poderosamente la atención cuando hace mención que no hay lesiones aparentes. Ahí están. Este caso en particular, el señor superintendente dijo que un amputado era invalidez total. Bueno, ese fue un amputado, es un amputado que le cayó un cable de alta tensión, fuera de horario laboral obviamente, por lo tanto es accidente común. De hecho pasó por la comisión ergonómica para que se definiera si efectivamente había sido accidente común y a él no se le dio invalidez total, se le dio invalidez parcial. Ahora, haciendo una oda a la ironía, nosotros le mandamos un documento, un escrito a la Superintendencia de Pensiones diciéndole que estábamos en disconformidad porque nos parecía muy aberrante la omisión de las quemaduras del afectado. Nosotros somos partidarios de la inclusión, pero nos parecía que ahí había faltado algo y el señor superintendente ordenó que ese documento se tramitara como un recurso de revisión y se restableció el imperio del derecho en este caso y se le otorgó invalidez total. Pero, porque ese ciudadano estaba representado, porque ese ciudadano tuvo que plantearlo por escrito y porque los tiempos que se usaron no son los más adecuados para una persona que esté en esta condición, porque ni siquiera acá estoy hablando del daño psiquiátrico que tiene el afectado. Es una persona joven, un trabajador de no más de 35 años, que quede en esta condición. A él le explotaron, le saltaron parte de los músculos del cuerpo. Entonces, es imposible que un médico no entienda cuáles son sus responsabilidades al omitir este tipo de situaciones. Cuando nosotros le planteamos a la superintendencia la necesidad de sancionar estas conductas, nos dicen que no habían sanciones porque nadie lo solicitó. Aquí nosotros tenemos, a ver, porque dicho sea de paso, ya a esta altura los ciudadanos ya no solamente nos conformamos con que los derechos establecidos en ley puedan ser claramente usados, sino que además que se entienda que el trato que debemos recibir los ciudadanos debe ser un trato adecuado. Si hay un denominador común en las calificaciones de invalidez, en las evaluaciones, es el maltrato que reciben los usuarios. Es un maltrato verbal, si usted va acompañado de su cónyuge no puede entrar. Si usted va a hablar, lo hacen callar. Es una agresividad de manera sistemática. Y esto tiene una explicación. Aquí las imágenes son crudas. Son referenciales. Paola Veloz es una enfermera. Ya. Paola Veloz, quien está a mi izquierda aquí, es una enfermera, era una enfermera rural. A ella le dio un cáncer de mama y fue amputada de ambas. Ahí, como una imagen referencial, aparece una. Pero ella fue amputada de ambas. Y es más, a ella yo la encontré haciendo un trámite distinto y ella andaba con una resolución que decía que no se le otorgaba la invalidez porque el cáncer no la había menoscabado. Yo identifico aquí claramente y por qué lo traje a colación hoy día. Porque a pesar de que ella tiene la invalidez, ella fue absolutamente maltratada. Ella recibió violencia institucional.
A ella se le dijo que era una guasita de piel sensible, eso lo dijo el médico que la atendió, y que no era tolerante al dolor. Cuando se dice que la enfermedad no la había menoscabado, yo identifico inmediatamente violencia de género. Resolución hecha por hombres, que en su vida van a ser amputados de sus mamas, con un trato absolutamente hostil hacia Paola Veloz como mujer. Entre paréntesis, en este caso, yo a Paola Veloz le tengo buenas noticias porque en la ratificación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hace el Estado de Chile ante las Naciones Unidas, hay un acápite específico en relación a este trato violento, a este trato discriminatorio, y sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos. El año 2016, cuando se hace una modificación a la ley, esta violencia sobre personas con discapacidad o con enfermedad tiene pena agravada en nuestro código. Nos da la sensación de que abusaron más allá de lo conveniente y que los ciudadanos ya nos empezamos a atrever a recurrir a los tribunales de justicia. No es aceptable y le estamos mandando un mensaje a la superintendencia para que instruya a los equipos médicos, a los peritos interconsultores que son pagados por la Asociación Gremial de AFP. No aceptamos más maltrato. Firme y claro. No vamos a seguir aceptando más maltrato hacia los ciudadanos evaluados. En el caso de la imagen que está a nuestra derecha, Krishna Tolentino, que no es ella, esa es una imagen referencial. Ella tiene una enfermedad que se llama distonía cervical. El músculo del cuello comienza a torcer y llevar el cráneo hacia un lado en particular. Es una enfermedad que produce mucho sufrimiento y por lo demás muy cara de atender en Chile. Las sesiones de Botox cuestan alrededor de 600.000 pesos. En este caso, Krishna se afilia al sistema previsional, alcanza a trabajar un tiempo corto, con beca CONICYT se va a estudiar a Barcelona, a hacer un doctorado en psicología social, le va muy bien y es premiada con una beca Alban de la Comunidad Económica Europea, por el gobierno comunitario. Estudia alrededor de 6 años, más el año que utiliza como retorno para poder venir nuevamente a Chile a devolver el valor de la beca. Trabaja en investigación en una universidad privada, alcanza a trabajar 3 años y comienza con esta enfermedad, hace su trámite de invalidez y a la hora de hacer el aporte adicional de las compañías de seguros se encuentra con la sorpresa que en el periodo que ella era estudiante es calificada por la superintendencia como una trabajadora cesante. Nosotros planteamos el caso de que nos parecía que aquí algo no estaba bien porque para mi gusto, nuestro entender como fundación, la calificación jurídica de alguien que estudia no es de trabajador, sobre todo si en los propios contratos de las becas se le prohíbe ejercer. Por lo tanto, la superintendencia ratifica y califica a un estudiante como trabajador. Por lo tanto, ella teniendo una renta de 2 millones de pesos mensuales quedó con una pensión de 300. Porque el aporte de la compañía de seguros fue reducido porque esos años que ella estudió para contribuirle al país, su renta promedio era 0. Para nosotros, una aberración jurídica más. En el caso de la imagen que está al medio, que es una persona con leucemia, es un señor de Iquique, que está pensionado, y creemos que está pensionado porque estaba representado.
Este señor tiene una leucemia de células velludas, su tratamiento se trae desde Suiza, con todo un operativo. Está pensionado por diabetes y artrosis de rodilla. Porque la comisión que lo evaluó no acogió la patología principal con la que jurídicamente se debería calificar, porque hay una credencial que emite el registro civil, porque las personas cuando son calificadas inválidas, al final de cuentas hay un acto administrativo que alguien ejecuta y que tiene una importancia enorme el que a la persona se le asigne efectivamente el impedimento que tiene. Y yo no soy médico, y aquí no todos seguramente lo son, pero me da la sensación de que el sentido común nos indica que entre una artrosis de rodilla y una leucemia yo no me pierdo. Y es más, él fue periciado a cuenta y a solicitud de la propia comisión por uno de los oncólogos más prestigiosos de este país. Él emite un informe que no se toma en cuenta, que se pierde y que yo lo encuentro al momento de ir a hacer lectura de expediente porque este documento salta de la carpeta y no estaba ni siquiera ingresado en el sistema. La coordinadora administrativa, en mi presencia, llama a la doctora Montenegro y le dice, y le pregunta y le dice al teléfono que encuentran este informe y que no entiende por qué está fuera. ¿Por qué no se consideró? Y que cuando nosotros hacemos el énfasis en que es importante modificar la decisión jurídica o la calificación jurídica que se hace de esto, simplemente deciden no escucharnos y no se modifica. Heriberto Aguilera. Don Heriberto Aguilera es un director de colegio de la comuna de Combarbalá, con una afección hepática. Es una persona que en promedio tenía un sueldo cercano a los 2 millones de pesos. Él se le otorga una invalidez parcial, él se molesta con la fundación, porque él dice, esto a mí no me sirve, o sea, tengo tantos problemas de salud que con 500.000 pesos yo no puedo sobrevivir. Entonces le pide al superintendente que por favor lo deje sin pensión para poder seguir percibiendo como funcionario público el sueldo de director. El superintendente le dice que no, y por ley de lobby, en la audiencia que tuvimos el 3 de octubre, yo le hago presente esta situación al superintendente, y nosotros presentamos una nueva calificación de invalidez porque en el momento que yo me presento a la audiencia por ley de lobby, este señor estaba con coma inducido en una clínica privada en la ciudad de La Serena, y se inicia un proceso que comienza el 12 de octubre con la solicitud en AFP Cuprum y culmina con dictamen ejecutoriado e invalidez total el día 21 de noviembre. Maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque se demostró que un proceso de invalidez no tiene que durar 1 año ni 6 meses. Se puede hacer en 43 días, si no me equivoco. Se puede. Avance. Yo preferiría hacer el cierre con las imágenes aquí, por si hay preguntas, y ser respetuoso con los tiempos. Bueno, diputados, diputadas, dejo espacio para las preguntas. ¿Algún comentario? A mí me parece, y quería... Sí, diputado. No, la única pregunta era referida a lo que preguntó el doctor Castro, en orden a que la patología de don Miguel Ángel Tapia Montalbán, de una insuficiencia cardíaca y arritmia completa, viene con fotos que probablemente representan a lesiones dérmicas. Si pudiesen aclarar eso para efectos solamente del acta. El entremedio había sido afectado por un derrame cerebral que lo había tenido hospitalizado previamente, entonces el cuadro era más complejo que la arritmia cardíaca. Y es ahí donde el expertise médico cobra vital importancia, y la honestidad de quien lo ejerce
por el hecho de que era imposible no darse cuenta del estado de deterioro que este señor tenía. Era imposible. ¿Qué es lo que tiene como consecuencia? ¿A qué representan las lesiones que nos muestran? Edemas. Correcto. El tema es que don Miguel Ángel Tapia tenía un historial bastante extenso de atenciones médicas en el CEFAM comunal, que es donde primero van los ciudadanos, y posteriormente en el hospital de base, que es el hospital de Ovalle. Entonces, la responsabilidad médica aquí no se puede eximir por el hecho de que la comisión tenía la obligación de solicitar las fichas clínicas, cosa que la Fundación hace y que generalmente se las provee. Entonces, aquí no hay cómo justificar lo injustificable. Me da la sensación de que es necesario hacer este examen crudo, asumir las responsabilidades. No es dable a esta altura ya que se sigue invisibilizando a las víctimas, que son muchas, y que la responsabilidad del Estado es insoslayable en esto. Bueno, yo lo que quería, le doy al tiro la palabra, porque en realidad a mí lo que me queda acá como duda, y es el mismo cuestionamiento que ustedes iniciaron la presentación respecto al tema de las denuncias. O sea, efectivo acá que el superintendente, y obviamente con esa información el ministro del Trabajo, se señaló acá que no habían denuncias desde el 2009 a la fecha, lo cual no es así. Si es que ustedes acá, de hecho, nos acompañan, yo estaba revisando cada una de las denuncias que presentaron con posterioridad, o sea, estamos hablando del 2014, 2015, me parece preocupante que el superintendente haya manifestado esto cuando no es real. O sea, creo que eso al menos amerita que desde la comisión, la próxima sesión, lo podamos conversar bien y el superintendente pueda aclarar este hecho, porque me parece sumamente grave que se haya señalado eso cuando no es real y ustedes mismos no están acompañando todos estos casos. De hecho, yo lo que también le solicitaría, si es que hay acuerdo también del resto de la comisión, es información al superintendente respecto de cada una de estas denuncias. ¿En qué quedaron los procedimientos? ¿Qué es lo que sucedió? Y finalmente, ¿cuáles son las razones para que ellos no nos digan, en el fondo, que se hicieron efectivas estas denuncias? Yo quería como al menos señalar este hecho. De todas maneras, a mí me surgieron más dudas que hacer al superintendente luego de la presentación que ustedes nos hacen, por ejemplo, que tiene que ver con los tiempos también de demora de los procedimientos. ¿Cómo afecta eso también a quienes están solicitando esta pensión? Así que yo también lo que les solicitaría a ustedes, si es que hacemos la próxima sesión, va a venir el superintendente, que puedan asistir nuevamente, que podamos también, frente al superintendente, poder aclarar estos sucesos. Me parece que sería positivo eso, por lo menos respecto a su participación. Yo voy a dejar, señora presidenta, quiero yo dejar una inquietud aquí a la comisión. En la reunión por ley del odio del 3 de octubre yo le dije audiblemente, y espero que esté grabada, al señor superintendente, le mencioné dos casos. De un señor que está en este rato, el caso por ser resuelto en la Corte Suprema, porque nosotros fuimos a la justicia con este caso. También queda de manifiesto en este caso, y lo hace el propio tribunal, que el expediente de él igual fue manipulado. De hecho, nosotros nos enteramos a través del Poder Judicial que la solicitud que él había cursado el año 2016, en esa solicitud el médico asignado al expediente, al caso, y el perito interconsultor gastroenterólogo habían determinado que, según normas, calificaba con un 81% de invalidez, es decir, invalidez total. ¿Cómo es que una persona en esa situación, que no tiene estómago porque no se lo sacaron por estética, se lo sacaron por un cáncer gástrico, que tiene insuficiencia renal, que tiene visión patológica, que tiene artrosis de columna, artritis, no es inválida? Y que de haber sido propuesto por el propio organismo con un 81% termina sin pensión. Después nosotros vamos con una segunda solicitud y le dieron invalidez parcial. También con los reparos nuestros, ¿cierto? Y el caso está archidocumentado. Pero, viceversa, tenemos un caso de la Cuarta Región, de una profesora que tiene dos enfermedades que son terribles, pero que por haberlas desarrollado en su juventud, previa a la afiliación al sistema según la propia ley, no tiene derecho. Y ella sí tiene pensión de invalidez total. Y que yo me alegro que la tenga. Porque a ella se le aplica una discriminación que debiera eliminarse de la ley. ¿Y cómo es que una persona que según ley no califica, y hay un cuerpo técnico colegiado que determina bypasear la ley,
versus otra persona que de acuerdo a la ley sí tiene derecho y no lo está. Y yo le dije al superintendente que no se apurara en responder porque me da la sensación de que eso ocurre porque los casos no son estudiados. Y porque en el caso de este señor que está en la Suprema y que está bien documentado, el día que se sesionó para él en una sesión de 1h30, se resolvieron 97 casos. Lo que por tiempo a él le correspondería 1 minuto 4 segundos. Ahora el señor superintendente dijo acá que según la gravedad del caso hay casos que ameritan más tiempos que otros. No nos cuadra la estructura del tiempo. Nosotros los tiempos los obtuvimos por ley de transparencia. Por lo tanto, sabemos que se sesionaron 1h30 y sabemos que se resolvieron 97 casos que, de acuerdo a nuestro entender, no existe la palabra en ellos y que es el fundamento que se le da a un acto administrativo. Los dejamos invitados para la próxima sesión para poder seguir revisando. Me parece que por lo menos amerita revisar el tema de las denuncias que fueron efectuadas desde el 2009 hasta la fecha y que acá se dijo desde la superintendencia que no había sido así. Me parece que sí, o sea, ahí yo creo que como es que estamos justo en el tiempo cerrando. Por su intermedio, Presidenta, solo dejar un antecedente que esto es seguro de invalidez y sobrevivencia y que en esa reunión por ley de lobby solicitamos por tercera vez al superintendente que transparentara cuánta gente se suicida en este sistema. Y el superintendente por tercera vez no quiso transparentar las cifras de suicidio. Entonces, invito a la comisión a que no solo se analicen profundamente los casos de invalidez, sino que también los de suicidio y que el superintendente entregue dichas cifras al país por la importancia que tiene. Muchas gracias. Esa solicitud. Bueno, por haberse cometido el objeto de esta sesión, se da por cerrada.